que es la presentación del examen predoctoral. El tema de mi tesis lleva por nombre Algoritmos de segmentación de objetos dinámicos en secuencias de video mediante aprendizaje profundo. Y el director de la tesis es el doctor Mario Ignacio Chacón Murguía. Pues este va a ser el contenido que se verá a través de la presentación. Vamos a tener unas cuantas diapositivas de antecedentes y después presentaremos la primera propuesta que se realizó, la cual fue nombrada TUFRA-CNN. Se describirá el método y sus resultados. Después pasaremos a presentar la segunda propuesta de algoritmo que se realizó, que fue llamada DeepPhobiaNet. Al igual que el algoritmo anterior, se presentará la descripción del método. Además, se incluye un análisis de las características aprendidas de los filtros. Se presentan sus resultados y finalmente pasaremos a la sección de conclusiones y los productos obtenidos durante el transcurso del programa de doctorado. Bueno, para comenzar, este tema de tesis se enfoca en lo que es detección de movimiento, que básicamente consiste en separar los objetos dinámicos de interés del fondo, que en ocasiones puede ser también dinámico. Este tipo de tareas un momento, voy a admitir a Paco. Este tipo de tareas se aplican en diversas, se utilizan diversas aplicaciones, como lo que son estimación de velocidad de vehículos, análisis de marcha, estacionamientos inteligentes, incluso el análisis de microorganismos. Principalmente este algoritmo se enfoca en lo que es aprendizaje profundo, que es una rama de lo que es el aprendizaje de máquina, donde se tiene un conjunto de algoritmos con múltiples capas que pueden aprender representaciones de una gran cantidad de datos. Contrario a las técnicas tradicionales de Machine Learning, en la técnica de aprendizaje profundo no se requiere lo que es la parte de la extracción de características, ya que se realiza por sí misma en las capas interconectadas de la red. Las redes neuronales convolucionales son el tipo de algoritmo que se utiliza para las dos propuestas de algoritmos en este tema de tesis, y principalmente pues son un tipo especializado de red neuronal artificial que utiliza la operación matemática de convolución para procesar los datos. Entonces vamos a tener datos de entrada, en este caso es una imagen en RGB, y va a estar siendo convolucionada por filtros. Esta operación nos va a generar un resultado, el cual va a ser llamado mapa de características. Los coeficientes de los filtros se inician aleatoriamente y en la etapa de entrenamiento son ajustados mediante el algoritmo de backpropagation en un proceso recursivo hasta que se encuentran los coeficientes de los pesos que ayudan a aproximar el error a cero entre los objetivos y las salidas de las estimaciones de la red. Se ha encontrado también en análisis del estado del arte que este tipo de algoritmos posee representaciones jerárquicas que emulan al procesamiento, a cómo se realiza el procesamiento visual en el cerebro, donde se tienen en las primeras capas filtros sencillos de colores o bordes, y conforme se avanza a capas más profundas se obtienen características más complejas como objetos y figuras. Estos son dos tipos muy comunes de arquitecturas en redes neuronales convolucionales. La primera está enfocada a lo que es clasificación y la segunda en lo que es segmentación. En la primera arquitectura, básicamente tendremos una etapa decodificadora. Se le pasa datos de entrada y se pasan a codificar. Después se vectorizan en una capa, la que es llamada flatten. Luego se pasan a una capa totalmente conectada y por una función softmax. Y pues esto básicamente nos diría a cuál clase pertenece la imagen de entrada. Por otro lado tenemos la arquitectura tipo encoder-decoder, donde se pasan los datos de entrada a un codificador, donde básicamente se extraen características de bajo y alto nivel. Y luego se pasan a un decodificador,
donde este decodificador va aumentando la resolución de esas características extraídas hasta llegar a la resolución original del video. Entonces, la gran diferencia de estas dos es que aquí, para cada uno de los píxeles de la imagen, se obtiene una clasificación. Uno de los esquemas del cual se utilizó o se basó para hacer la primera propuesta de algoritmo fue el esquema FlowNet, que básicamente es una arquitectura tipo encoder-decoder, y fue el primer algoritmo en utilizar aprendizaje supervisado para realizar la estimación de flujo óptico. Básicamente el algoritmo se le pasan dos imágenes concatenadas y al objetivo se le pasa lo que es el flujo óptico, el cual viene siendo representado por colores. Los colores representan la dirección del movimiento y la saturación del color representa la magnitud. Entonces aquí podemos observar cómo este carro que se dirige hacia la izquierda se pinta en azul, ya que hacia allá se dirigen los vectores de su movimiento. El segundo punto que se utilizó aquí para proponer un segundo algoritmo fue basarnos en la estructura biológica de las aves rapaces, las cuales poseen dos tipos de fobia: una temporal, también llamada shallow fobia, que se enfoca principalmente en lo que es la visión binocular y ayuda a que las aves rapaces puedan obtener imágenes de presas cercanas. Y para la visión monocular utilizan lo que es la fobia profunda o deep fobia, que cuenta con una alta densidad de fotorreceptores y una forma convexa. Aquí, como se observan estas imágenes histológicas, esta sería una forma, bueno, la fobia profunda con una forma convexa y la fobia poco profunda. Pues varios investigadores han investigado este mecanismo y lo han relacionado con el efecto un telefoto, donde se obtiene una magnificación de la imagen debido a la forma convexa de la fobia profunda. Bueno, vamos a empezar a hablar del primer algoritmo que se realizó, el cual fue llamado Tufra-CNN. Esta es básicamente una red convolucional para detectar movimiento con información temporal a su entrada. La arquitectura se basa en lo que es el algoritmo de esquema supervisado FlowNet. Sin embargo, su diseño se enfoca en lo que es clasificación binaria, contrario a FlowNet, que es un esquema de clasificación multiclase. Aquí únicamente se tienen dos categorías: o es objeto dinámico o pertenece al fondo. El número de capas en comparación a FlowNet se redujo, lo que impactó favorablemente la reducción de la posibilidad de sobreajuste, el costo computacional y el tiempo de entrenamiento. Además, se añadieron capas de dropout. Esto para alcanzar una mejor generalización. Se introdujo un método de balanceo y aumento de datos para poder una rápida convergencia y ayudar a una mejor generalización también. Y gracias a este esquema, el modelo no requiere modelos preentrenados o lo que se conoce como transfer learning. Básicamente esta sería la arquitectura propuesta, donde tenemos dos imágenes concatenadas para formar el tensor F, y luego se pasan a una parte codificadora donde se extraen características de bajo hasta alto nivel. Luego se van haciendo estimaciones preliminares de la detección del movimiento. También se van haciendo capas de convoluciones traspuestas y capas de muestreos hacia arriba para ir haciendo que se aumente la resolución en ancho y alto de los mapas de características previos. También tendremos capas de concatenación que nos ayudan a preservar características tanto de bajo nivel como de alto nivel para ir conduciendo a estimaciones cada vez más finas. Este tipo de esquema se le conoce como coarse to fine, y pues básicamente consiste en pasar de imágenes a baja resolución hasta imágenes a la resolución original del video. Pues ya explicándolo más a detalle, vamos a empezar con lo que es la capa de entrada. Para la capa de entrada tendremos que es la concatenación de dos imágenes consecutivas en el tiempo t y en el tiempo t-1, y están concatenadas en cuanto a profundidad.
por lo que se concatenan en los colores lab, las dos imágenes, y forman el tensor F. Las capas de convolución, o COM, y estimation, están definidas mediante el proceso de convolución, donde se tiene un mapa de características G, que se convoluciona con J filtros KE, y eso nos va a dar los nuevos mapas de características FM. En la primera capa convolucional, G es igual a F, el tensor F de las dos imágenes concatenadas, y en capas posteriores, G va a ser igual a los mapas de características generados en capas anteriores, FM en I-1. En cuanto a las capas de convolución, las capas de TEPCOM y capas subsample, estas permiten expandir el mapa de características de la red y básicamente se definen por lo que es la convolución traspuesta. En las capas de concatenación tendremos lo que es la concatenación de las capas transpuestas de convolución y de muestreos hacia arriba o sample. Pues básicamente esto es lo que se está realizando, la concatenación de tanto mapas de características obtenidos en la etapa encoder como los de la etapa decoder, para preservar tanto información de bajo y alto nivel. Finalmente, la capa de detección va a ser la convolución de la capa de concatenación 3, con CAT3, con un filtro de convolución de 3×3 para obtener una imagen de detección que luego va a ser pasada por una función sigmoidal para obtener ya la detección final, que va a ser llamada depth. En cuanto a la actualización de los coeficientes WE de los filtros, se realiza mediante el algoritmo backpropagation y el optimizador RMS-prop. Básicamente tendremos que los coeficientes de los filtros nuevos van a ser igual a los coeficientes actuales, menos el factor de aprendizaje eta, dividido entre la raíz de un factor de promediado exponencial de los gradientes cuadrados. Entonces, esto básicamente es un promedio recursivo de los gradientes cuadrados y multiplicado por el gradiente de la función de costo. Los parámetros rho y epsilon van a ser 0.9 y 1 por 10 a la menos 8 respectivamente. Este parámetro epsilon únicamente lo que hace es que evita la división entre 0. El parámetro eta es definido como 1 por 10 a la menos 4. Este parámetro fue definido experimentalmente y estos son los parámetros que se utilizan en el entrenamiento. Además, se utilizaron 100 épocas de entrenamiento con una división de variación de 0.1 y un tamaño de lote de 1. En cuanto a los cuadros seleccionados, se seleccionaron 200 cuadros de Grand Truth y luego sus respectivos cuadros actual y anterior para cada uno de los escenarios de la base de datos GeneDetection 2014. La selección de cuadros de Grand Truth se realizó considerando situaciones donde se tuviera tanto píxeles pertenecientes al fondo como píxeles pertenecientes a los objetos dinámicos. Esto para lograr un mejor balanceo de datos. Sin embargo, en este tipo de problemas de objetos dinámicos, por lo general se tiene una mayor cantidad de píxeles de fondo que de los objetos en movimiento. Llega incluso a proporciones de más de 10.000 píxeles de fondo por cada píxel blanco o de objeto dinámico. Entonces, por lo tanto, para tratar de balancear un poco las clases, se calcula una ponderación, la cual es una ponderación WCR, la cual se asocia a cada clase para otorgar un mayor peso a la clase de objetos dinámicos y penalizar la clase de píxeles de fondo en el entrenamiento. Entonces, esta ponderación va a ser obtenida para cada uno de los Grand Truths en el video. Se van a tomar el número de píxeles en total que existen en ese Grand Truth y luego vamos a dividirlo entre el número de clases, que en este caso son 2.
y va a estar multiplicado por el número de píxeles en la clase respectiva hacia donde se le está dando la ponderación, el parámetro. Esta ponderación WCR luego es utilizada en la función de costo de cosentropía binaria, donde vamos a tener que se tiene el parámetro YQL, que básicamente es el valor del píxel en el gran truth L en la posición Q, y también se va a tener un parámetro PQL, el cual es la estimación de la red para el píxel en la posición Q en el gran truth L. Y el parámetro de ponderación, ya que esto es un promediado de todos los píxeles en el grand truth, de todas las estimaciones de la red y el grand truth, todos los errores. Este parámetro de ponderación va a hacer que, aun y cuando se tenga una cantidad reducida de píxeles de objetos dinámicos, se sigue considerando como un error significativo para que puedan seguir haciendo los ajustes, los pesos. Bueno, además se hizo un análisis para conocer la tasa de desequilibrio de clases, donde se observó que los videos que tenían un mejor balanceo de clases obtenían mejores desempeños. Entonces se decidió hacer un descarte de cuadros en el entrenamiento de aquellos que tuvieran una relación superior a 100 píxeles de fondo por cada píxel de objeto dinámico. Sin embargo, había dos videos que incluían en su mayoría objetos dinámicos con dimensiones pequeñas, lo cual hacía que en su mayoría los cuadros de Grand Truth tuvieran una relación superior a 100/1. Por lo que para estos videos se realizó un aumento de datos, donde básicamente consistía en realizar copias del objeto dinámico en diferentes posiciones espaciales, pero conservando su relación de movimiento entre un cuadro a otro. En cuanto a la implementación, se utilizó Python, versión 3.52, en la plataforma Keras con TensorFlow, un GPU NVIDIA GTX 970 y una workstation de 12 GB de RAM, y la velocidad obtenida del algoritmo fue 15 frames por segundo con una resolución de 320 por 240. En cuanto a las evaluaciones, en general se obtuvo la posición número 7 en la base de datos Chain Detection, y vemos que pues, las métricas son bastante buenas. Obtuvimos F-measure de 0.87 y precisiones de 0.87 también. Estos son algunos resultados cualitativos. Podemos observar que la estimación realizada por la red es bastante robusta y se asemeja mucho a los resultados del Grand Truth. Además, para no sesgar la evaluación únicamente a métricas cuantitativas de desempeño, se utilizó la metodología de evaluación PBADN, la cual evalúa y compara algoritmos de detección de movimiento considerando 5 criterios: desempeño, velocidad, autoadaptabilidad, documentación y su novedad. En esta metodología de evaluación obtuvimos el lugar número 12, pero consideramos que es un lugar bastante bueno, ya que esta metodología incluye 119 algoritmos en evaluación. Estos son unos videos demostrativos donde podemos apreciar videos en interior, en mal clima o que es nieve, cámaras PTZ, eliminación de sombras, algunos fondos dinámicos por los árboles que se mueven aquí, vibraciones de cámara y cámaras con zoom, zoom in y zoom out. Bueno, ya pues en general, TwoFrame mostró resultados robustos en una gran cantidad de escenarios. Sin embargo, uno de sus principales problemas fue llegar a un correcto aprendizaje o convergencia en el entrenamiento cuando se tenían videos con objetos dinámicos pequeños. Además, en los videos con objetos dinámicos pequeños se observó que en ocasiones las detecciones tendían a ser intermitentes.
Entonces, con el fin de resolver esta situación y detectar incluso los objetos dinámicos más pequeños, se realizó un segundo algoritmo. Este algoritmo fue basado en lo que es la visión biológica de las aves rapaces y fue nombrado DFobiaNet. Pues básicamente DFobiaNet se compone de dos redes tipo encoder-decoder. La primera está entrenada para percibir el contexto del escenario de video, emulando la visión periférica, y la segunda imita la fobia profunda de las aves rapaces y está entrenada para enfocarse en objetivos pequeños o mejorar la detección en los detalles de estos objetos. Este es el esquema propuesto del algoritmo, donde básicamente se tienen dos vertientes. Se tiene una vertiente enfocada, bueno, una vertiente de la visión de enfoque y una vertiente de la visión periférica. Para la visión periférica se pasan las dos imágenes consecutivas a una red de periferia y se obtiene una detección. Para la visión de enfoque se selecciona un cuadrante de interés y después se hace un aumento en resolución al doble para dejarlo a la resolución original. Se concatenan las dos imágenes consecutivas y se pasa en una red de fobia profunda. Después se obtiene una detección del enfoque y la idea es de que lo que no alcanza a detectar la detección, bueno, la red de periferia, lo pueda detectar la red de fobia profunda. En este caso, este objeto dinámico pequeño está siendo detectado por lo que es la fobia profunda. Y al momento de hacer la integración de ambas detecciones, pues ya podemos detectar incluso los objetos dinámicos más pequeños. Después se hace, una vez que ya se tiene la detección final, se busca el objeto más pequeño y se cambia la posición del enfoque. Y este proceso es recursivo. Vamos a entrar un poco más a detalle. En cuanto a la red de periferia, su arquitectura básicamente es el algoritmo TUFRA-CNN, la cual ya se escribió previamente. Sin embargo, para dejarlo ya en términos de este algoritmo, en la capa de salida va a ser la capa de convolución detection, que pasa por una función de activación sigmoidal, y vamos a conseguir la salida de la red de periferia, la cual va a ser nombrada como DET-P. Pues básicamente esta función sigmoidal lo que nos está haciendo es otorgar un valor de probabilidad de pertenencia al objeto dinámico. En cuanto a la red de fobia profunda, el video es dividido en 4 cuadrantes. Se va a tener el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Una vez que algún cuadrante es seleccionado, se hace lo que es el aumento de resolución o un zoom en ese cuadrante para dejarlo al tamaño original del video. Luego se concatenan las dos imágenes con zoom, también en cuanto a su profundidad, y se forma lo que es el tensor ZF. Ese tensor ZF es el que es pasado a la parte codificadora de la red. Aquí podemos observar cómo es pues este proceso. Tiene los cuadros originales previo y el actual. Se hace el zoom en el cuadrante seleccionado. Se hace la concatenación de los dos cuadros, se forma el tensor ZF y luego se pasa a la parte codificadora y a la parte decodificadora, donde aquí se quita lo que es la capa de concatenación 3 y la salida de la red va a ser la capa estimation 3. Esto es debido a que la capa estimation 3 tiene una resolución de la mitad de la resolución original del video de entrada, con el propósito de que en ese cuadrante es donde existirá un mayor detalle en la segmentación. Y esto emula lo que es el enfoque de la visión. Entonces, pues ya la salida de la red de fobia profunda va a ser la capa de estimación 3 pasada a través de la función sigmoidal. En cuanto a los entrenamientos de ambas redes, todos los aspectos considerados para TUFRA-CNN
de balanceo de clases, aumento de datos, parámetros en entrenamiento. Todos los aspectos son conservados para ambas redes, solo que aquí se cambia la resolución de entrada, se normaliza a un valor de 320 por 240, debido a limitaciones de hardware. En cuanto a la red de fobia profunda, se utilizan 200 cuadros de entrenamiento y los recortes que se obtienen en cada cuadrante con el fin de que la red se entrene con 1000 cuadros de video, 200 de cada cuadrante más 200 de los cuadros originales. Y para la red de fobia, de periferia, se utilizan únicamente los 200 cuadros de entrenamiento. Esto lo podemos ver aquí visualmente. Básicamente se tiene los 200 cuadros de Grand Tour y luego buscamos el cuadro que coincide con ese Grand Tour del cuadro actual y el cuadro previo. Y son concatenados para formar el tensor E. Y esto lo vamos a hacer para cada uno de los 200 cuadros de video. Entonces vamos a tener 200 tensores E, que son la concatenación del cuadro sucesivo y de los cuadros sucesivos. Después se divide la imagen original en cuadrantes y vamos a hacer el aumento de resolución en las imágenes tanto actual como previa. Y esto nos va a generar nuevos tensores para cada uno de los cuadrantes. Y también vamos a obtener el Grand Truth para cada respectivo cuadrante. Entonces, vamos a tener otros 200 tensores para el cuadrante 1. De los 200 tensores consecutivos, vamos a tener 200 tensores para el cuadrante 2, 200 para el cuadrante 3, y así. Por lo que al final van a ser 1000 tensores los que se le pasen a la red para su entrenamiento en la entrada y sus respectivos objetivos de Grand Truth, que son el cuadro actual del video. Para la red de periferia se utilizan únicamente los 200 tensores con su respectivo Grand Truth del cuadro actual del video. Una vez que ya se obtienen que ya están entrenadas las redes, se obtienen sus salidas, las salidas DET-P y DET-FO, son integradas debido a que ambas salidas son obtenidas mediante la función sigmoidal. Únicamente lo que se hace es hacer la función max en el cuadrante respectivo en el cual fue obtenida esta detección. De esta manera, pues obtenemos el valor máximo de probabilidad para la imagen DTM generada. Después, esta imagen DTM es pasada a través de un proceso de umbralización, donde se compara cada uno de los píxeles de la imagen si es mayor o igual a un umbral. Este umbral fue definido experimentalmente como 0.8, considerando los desempeños en todos los videos de manera general. Si es mayor los píxeles de la imagen que este umbral, entonces va a ser considerado como objeto dinámico, y si no, va a ser considerado como fondo. Después se realiza un proceso de la reubicación de la atención visual, donde primero se busca el objeto, se hace una búsqueda del objeto más pequeño. Para esto se utiliza la detección D y se obtienen el conjunto de objetos OBJ que posee áreas de dimensiones entre 10 a 100 píxeles. Estos rangos fueron definidos analizando videos con objetos dinámicos pequeños y el desempeño obtenido por la red de periferia. Una vez obtenidos ese conjunto de objetos con dimensiones menores, se busca ahora sí con la función argmin cuál es el objeto menor. Entonces identificamos el objeto menor y ahora utilizamos las posiciones en X y en Y del objeto menor para poder ubicar a cuál cuadrante se debe hacer el cambio de la posición del enfoque. Esto ya sería la implementación en línea del algoritmo. Primero se le pasa un cuadrante inicial de atención visual. También los cuadros actual y previo, los cuadros consecutivos.
Se utiliza el cuadrante C para hacer la atención visual, el aumento de resolución, o el zoom en las imágenes. Y después se concatenan y se pasan a la red de fobia profunda. Por el otro lado, para la parte de periferias, únicamente se pasan las dos imágenes consecutivas, se concatenan y se pasan a la red de periferia. Ambas salidas luego son agregadas o integradas y después se umbralizan para obtener la detección D. Después esa detección se utiliza para buscar el objeto con menor dimensión, se hace la reubicación del cuadrante y básicamente este proceso se vuelve recursivo. Para este algoritmo, lo único que se cambió fue que se utiliza ahora una GPU NVIDIA GTX 1070 Ti con 8 GB de VRAM. Y para este algoritmo se obtuvo una velocidad de procesamiento de 16 frames por segundo para una resolución de 320 por 240. Además, con el fin de conocer cómo es que la red podía hacer la detección de movimiento de los objetos de interés, se hace lo que es un análisis de la visualización de los filtros, donde DeepFobiaNet se compone de dos redes, lo que es la red de periferia y la red de fobia profunda. Entonces, para visualizar la información que van extrayendo los filtros, se le pasan dos imágenes concatenadas, tanto a la red de periferia como a la red de fobia profunda. Y luego se van extrayendo los mapas de características en cada una de las capas. Una vez que ya tenemos estos mapas de características, podemos realizar el análisis. De este análisis, bueno, aquí tenemos que están en el espacio de color viridis, que va desde morado hasta amarillo, siendo la menor y la mayor activación en los filtros. Bueno, esto lo que observamos aquí en realidad son los mapas de características generados por la convolución de los filtros. Y aquí podemos observar que, bueno, del análisis surgió que las primeras capas convolucionales, lo que son las COM1, COM2, COM3 y COM4, existen filtros pasaltas que refuerzan los bordes de la imagen. Aquí podemos observar algunos ejemplos. También tenemos filtros que se asocian a texturas o colores del escenario. Podemos observar que aquí la mayor activación se encuentra en lo que es el pavimento. Y acá en este otro filtro podemos observar que la mayor activación se encuentra en lo que es el pasto. También existen filtros que resaltan la forma de los objetos de interés. En este caso está resaltando la forma del ciclista y aquí la persona que va caminando y del ciclista. Además, se encontraron filtros temporales que resaltan la información del movimiento. Aquí podemos observar en este mapa de características que se está resaltando la información del cuadro actual y se está inhibiendo la información del cuadro anterior. Aquí, al contrario, se está resaltando la información del cuadro anterior y se inhibe la del cuadro actual. Entonces, al observar este tipo de comportamiento, decidimos comparar con lo que son filtros espaciotemporales de Gabor. Aquí se utilizaron 4 filtros de Gabor espaciotemporales con distintas velocidades. Estos filtros de Gabor espaciotemporales se convolucionan con lo que es la concatenación de las dos imágenes consecutivas y se obtienen estos mapas de características. Al hacer la comparación de los mapas de características obtenidos por los filtros de la red y el mapa de característica obtenido al utilizar filtros de Gabor, podemos observar que ambos mapas de características son muy similares y esto nos puede dar una intuición acerca de cómo la red es que está logrando segmentar el objeto de interés para el cuadro actual. En capas más profundas, como COM5, 6, 7 y 8, aumenta el número de filtros enfocados a detectar objetos de interés o que resaltan características del escenario. En este caso, podemos observar cómo existen filtros que ya están más enfocados a lo que es a resaltar la información de los objetos de interés. En este caso, el ciclista y la persona son los que se resaltan. Sin embargo, también como se va disminuyendo el tamaño del mapa características, en la parte codificadora es como un tipo embudo.
el tamaño en ancho y alto se va disminuyendo. Entonces vemos pues que se apreciaría como un tipo ruido. Sin embargo, al traslapar la imagen original, podemos observar cuáles características son las que se están resaltando. Y aquí en este otro tipo de filtros podemos observar que lo que se resalta son las características del escenario, o es lo que produce mayor activación. En las capas de concatenación podemos observar que se preservan características de bajo y alto nivel, y esto hace que la red pueda conducir a estimaciones cada vez más precisas. Las capas de estimación van aumentando su resolución y volviéndose, como ya lo mencioné, cada vez más precisas para estimar a los objetos dinámicos de interés. Aquí podemos observar cómo ya se aprecian las características de los objetos dinámicos. Luego pasamos a lo que son las capas subsample y TEPCON, las cuales básicamente lo que hacen es expandir el tamaño de los mapas de características generados previamente. Aquí, por decir, la upsample hace la expansión del mapa de características de la capa estimación 2. Y aquí las capas TEPCON hacen el aumento de los mapas de características de capas de convoluciones previas. Ya las capas finales de la red, tanto detección para la red de periferia y como estimación 3 para la red de fobia profunda, que son estas dos estimaciones, son pasadas a través de la función sigmoidal para obtener un valor de probabilidad entre 0 a 1 a pertenencia hacia objeto dinámico. Entonces, estas dos estimaciones de ambas redes son agregadas y después son umbralizadas para obtener la detección final. Aquí podemos observar un ejemplo con objetos dinámicos pequeños, donde podemos observar que la red de periferia pierde al segundo carro que va aquí, casi lo pierde. Entonces, si nosotros umbralizáramos esta imagen, lo más seguro es que se perdería ese carro. Sin embargo, la estimación de la red de fobia profunda es bastante robusta y al hacer la agregación de ambas estimaciones se pueden detectar incluso los objetos dinámicos más pequeños. En cuanto a la evaluación preliminar, bueno, se hizo una evaluación preliminar para ver si realmente la fobia profunda estaba ayudando a la red de periferia. Entonces se utilizó el algoritmo, bueno, el programa que da Gene Detection para evaluarse preliminarmente con todos los videos de la base de datos, pero con algunos cuadros. Y se observó que la red de fobia profunda efectivamente lograba un incremento en las métricas en la red de periferia. E incluso en los videos donde se contenían objetos dinámicos pequeños, como son bad weather y turbulence, hubo un incremento considerable en las métricas. Aquí la métrica F-measure aumentó de 0.7 a 0.88. Pues ya para verlo cualitativamente, básicamente se tiene aquí la entrada de video, el Grand Truth, la estimación de la red de periferia y la estimación de dFobiaNet utilizando tanto la red de periferia como la red de fobia profunda. Y podemos observar que la red de fobia profunda le ayuda a dFobiaNet a no perder los objetos dinámicos pequeños. Incluso este objeto dinámico que es demasiado pequeño logra ser detectado con la red de fobia profunda. Ya para la evaluación completa de dFobiaNet, se obtuvo el lugar número 7 con alrededor de 50 algoritmos evaluados en la base de datos Gene Detection 2014. Y vemos que incluso en algunas métricas fuimos mejores que algunos algoritmos que están en sexto lugar, como la métrica de especificidad, tasa de falsos positivos y la métrica de precisión. En cuanto a los resultados cualitativos contra otros algoritmos del estado del arte, aquí podemos observar FGCNet es el primer lugar de la base de datos Gene Detection 2014. Sin embargo, podemos observar que dFobiaNet resalta incluso los detalles del objeto dinámico, como aquí el mástil del barco,
o la separación de las piernas del sujeto que va esquiando. Y este tipo de detalles son perdidos en las segmentaciones de los demás algoritmos, e incluso podemos ver que en cuanto a la detección de objetos dinámicos pequeños, los algoritmos UTIP y DeepBS no logran estimarlos correctamente. También se realizó una segunda evaluación en lo que es la base de datos La Siesta. En esta base de datos obtuvimos un F-measure de 0.87 de manera general. Y hubo videos en los cuales se obtuvo resultados por encima de 0.9. Respecto a los algoritmos evaluados en esa base de datos, obtuvimos el primer lugar. Y además, nosotros consideramos todas las categorías de video. Contrario a los algoritmos que están evaluados en esa base de datos, no consideran las categorías de video de movimiento de cámara y movimiento simulado, tanto en interior como en exterior. Estos son algunos de los resultados cualitativos. Podemos observar algunos videos representativos y podemos observar que las estimaciones de dFobiaNet son bastante robustas y muy similares a lo que es el GrandFlood. El promedio general sobre todas las categorías de video se consideró bueno y se tiene consistencia con los resultados obtenidos de la base de datos Chain Detection 2014, por lo que se puede inferir que el modelo dFobiaNet logra resolver diferentes situaciones críticas de video, aun y cuando en la gran mayoría de los videos solo se usaron 100 cuadros para su entrenamiento. Y esto habla bien de su nivel de generalización para resolver nuevos desafíos de video. Aquí tenemos una demostración de cómo es que la red de fobia profunda ayuda a que estas detecciones intermitentes que ocurren en la red de periferia puedan ser resueltas y puedan ser detectadas. Aquí hay un video donde se aprecia mejor cómo es que la red de periferia en ocasiones pierde los objetos dinámicos pequeños. Sin embargo, la red de fobia profunda logra detectarlos correctamente. Ya como conclusiones, en este trabajo se desarrollaron dos algoritmos enfocados a lo que es detección de movimiento. El primero fue nombrado TUFRA-CNN y el segundo dFobiaNet. Y a continuación se nombran las principales contribuciones. Ambos algoritmos incorporaron información temporal a la entrada de la red, lo que permite que aprendan información espaciotemporal, contrario a otros algoritmos del estado del arte que no consideran información temporal del video. Además, gracias a su esquema de balanceo de clases, descarte de cuadros y aumento de datos, estos algoritmos también no dependen del uso de redes preentrenadas. Se entrenan, ya que logran un correcto aprendizaje únicamente entrenándolas desde cero con 200 cuadros de video o incluso menos. Contrario a otros algoritmos que usan redes convolucionales, no dependen de algoritmos de generación de fondos a su entrada. Y además no se utilizan parches. Todo el procesamiento es considerando los cuadros de video a manera íntegra. TUFRA-CNN y dFobiaNet demostraron su robustez al clasificarse entre los primeros lugares de la base de datos Chain Detection 2014. Además, TUFRA-CNN calificó en la posición 12 en el instrumento de evaluación PBADN, el cual considera aspectos tanto prácticos como teóricos y utiliza 119 algoritmos para realizar la comparación, considerando 5 criterios en evaluación. dFobiaNet mostró consistencia en sus resultados evaluados en la base de datos La Siesta, obteniendo el primer lugar en la evaluación, aun y cuando la gran mayoría de los videos solo se usaron 100 cuadros para su entrenamiento. También dFobiaNet propone un esquema modular original que emula la visión monocular de las aves rapaces mediante una red de periferia que se encarga de detectar el movimiento general de la escena, y una red de fobia profunda que imita el efecto de enfoque o magnificación producido por la fobia profunda de las aves rapaces y permite que la red pueda
captar características de objetos pequeños o de los objetos grandes a mayor detalle. Y se demostró que el uso de la red de fobia profunda ayuda en la correcta detección de objetos dinámicos pequeños y evita que estos se pierdan durante los cuadros de video. En cuanto a las conclusiones de la visualización de los filtros, el comportamiento observado en los mapas de características fue muy similar a otros análisis del estado del arte enfocados a clasificación de imágenes, donde se tiene este comportamiento jerárquico, donde las primeras capas tienen filtros que realzan bordes, texturas y colores, y conforme se avanza a capas más profundas, se observan filtros que extraen partes del escenario o los objetos de interés. Sin embargo, un punto a destacar de esta visualización de los filtros realizada en este trabajo es el hecho de que se encontraron filtros que emulan a los filtros espaciotemporales de Gabor que están enfocados en extracción de movimiento. Y este tipo de comportamiento nos da una intuición acerca de cómo el algoritmo es capaz de detectar los objetos y segmentarlos para el cuadro actual del video. Ya pasando a la parte de los productos obtenidos, pues básicamente nos faltaría lo que es el examen predoctoral que se está realizando, el documento final de la tesis y el examen de grado ante el jurado. En cuanto a artículos publicados, se tienen 3 artículos en JCR, en revista JCR, y un artículo para Congreso Internacional. Y actualmente se tienen otros 2 artículos en revistas JCR en revisión, en la revista Neurocomputing y en la revista IEEE Transactions on Image Processing. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias, Abimael. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si nos hace el favor,